La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les saluda Ismael Soto. Nuestra conductora Rosa María se encuentra en Singapur cumpliendo una importante emisión y estará este lunes con nosotros nuevamente llevando como siempre su opinión en los diversos temas. Sin embargo, más adelante tendremos una interesante entrevista que ella ha dejado para todos ustedes. Les cuento que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, a Radio Santo Domingo en Chimbote, San Martín en Arequipa, Veritas RTV Cusco y también a nuestras emisoras hermanas Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que tenemos un canal en YouTube donde se guardan todos los programas que se transmiten al aire para que usted lo pueda escuchar en cualquier instante. El canal de YouTube es Sodomco. Abel Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ismael. Bien, son las 8 de la mañana con 2 minutos, contemplando un poco, leyendo y revisando las primeras páginas de los diarios y todos los medios de comunicación principales de la capital se refieren pues al tema del sodalicio. Es una vergüenza que sentimos por este tema que hay que afrontar. Yo, Ismael, te recuerdo, yo soy una persona que trabaja desde los 14 años en lo que es iglesia, ya son como 40 años que llevo, y siempre he tenido bien claro una cosa, lo que me dijeron hace mucho tiempo: la iglesia es santa y pecadora. Santa porque la fundó Jesucristo, y pecadora porque está integrada por todos nosotros que somos seres humanos, hombres con defectos, con limitaciones y con muchos pecados. Y justamente yo creo que eso es lo que tenemos que entender, el hecho que un grupo de delincuentes, porque este grupo de gente que ha cometido esas atrocidades con los niños, con las criaturas o con personas adultas, esa vejación que se habla, eso no es la iglesia, ¿ya? Eso hay que tener muy bien claro. O sea, son 5, 10, 20 delincuentes que cometen sus delitos, es más, con doble pecado porque usan la imagen de Dios. Correcto. ¿Ya? Usan la imagen de Dios para cometer sus atrocidades, ¿ya? Y por eso pienso y me uno a todo el coro de gente que estos delincuentes tienen que estar donde están los delincuentes. Y el sitio de los delincuentes es la cárcel. No hay otra, ¿no? Y flaco favor que hacen algunos en querer tapar o escudar, ¿no? Este es un delito que se ha cometido y los delitos se pagan. Para eso existe una norma, las leyes, la justicia, y pues los delincuentes tienen que estar en su sitio, ¿no? Y esto no debe ser que perdamos la fe. Exacto. Ya, eso es lo que yo quería resaltar, porque mucha gente, sobre todo algunas otras sectas o personas que no son católicas, aprovechan esto para decir así son los católicos. Y hay que decir, no, así no son los católicos. Así es este grupo, esta banda delincuencial que de 5 personas que ahí publican su rostro, o quizá hay algunos más, ¿no? Pero ellos son, ¿no? Y ya están, y bien que se publique sus rostros, y bien que se y designados por la propia organización. Sí, y su propia institución ya los reconoció como aquellos que han cometido, no errores, porque no vamos a encubrir con el término errores, eufemismos, delitos. Claro. Bien que los nombren, bien que estas comisiones los saquen y que se hagan las denuncias y que terminen donde debe terminar todo delincuente, ¿no? En la cárcel. Y es una lástima porque, como te decía Ismael, muchas sectas, muchas personas no creyentes usan estos delitos de estas personas para manchar a la iglesia. Y la iglesia no es esto, porque así como me gustaría que hoy día el comercio trae la primera plana de este caso Sodalite. La República también trae, no sé si los otros medios también traen, ¿sí? Hecho, sí, me imagino. Medios, sí. Así ojalá que cuando ocurran cosas buenas en la iglesia, ¿no? Cuando yo tengo cantidad de amigos
sacerdotes, religiosos que trabajan en la selva. ¿Cuántos dominicos hay en la selva que para ir a hacer su misión están yéndose, arriesgando su vida en una balsa? ¿Ya? Tengo un amigo que de posición económica que prefirió dejar todo e irse a trabajar de religioso en el África, donde su vida corre peligro. Ujú. ¿Quién publica eso? ¿Qué primeras planas le damos a eso? Cero primeras planas. ¿Por qué? Porque publicamos en primeras planas siempre cuando es el escándalo, ¿no? Pero habría que publicar también las primeras planas, las cosas buenas que hace la gente. Y la iglesia también son ellos. Esa gente que arriesga su vida en las misiones, esa gente que arriesga su vida en todo un trabajo hermoso, pastoral, en beneficio de los niños, no de abusando niños y sirviendo a ancianos, a niños y a tanta gente. Eso es lo que queremos decir. Y no solamente en la iglesia católica, sino en todas las iglesias hay gente muy buena, creyente, que hace un trabajo pastoral y una misión pastoral hermosa. No a los fanáticos, porque los fanáticos solamente hacen espolvorear la cochinada para que todo el mundo se ensucie. Correcto, esa es la opinión. Entonces, que en referencia a este tema, en redes sociales se menciona mucho lo que tú dices, Abel, tratar de meter en el mismo saco a todos. Y eso es muy lamentable. Eso no es así. Hemos pasado muchas horas tratando de aclarar este asunto personalmente, con amigos, con personas que no están tan informadas del asunto. Es positivo, en medio de todo este doloroso caso, que ya se designe directamente a quienes son los implicados. Claro, porque ya hay testimonios tangibles, ¿no? Hay testimonios que han sido averiguados por instituciones de fuera del sodalicio y dentro del sodalicio. Y todos coinciden, pues entonces es imposible tapar el sol con un dedo. Y no debe hacerse, ¿no? Y si hay más nombres y si hay más gente implicada, debe ser denunciada. Y esta gente debe, vuelvo a repetir, estos son delitos. Y los delitos deben terminar en la cárcel. Claro. No hay otra, hay una justicia. Deben someterse a la justicia y no hace ningún favor a la iglesia encubrir estos temas. ¿Debe reabrirse el caso desde la fiscalía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esta gente debe estar en la cárcel porque ha cometido pues abusos contra niños, contra gente adulta y sobre todo tomando de pretexto a Dios, ¿no? Y eso es lo terrible. Te cuento, a mí me invitaron hace mucho tiempo a sodalicio. Yo siempre fui muy reacio, pero una vez, hasta 2 veces he asistido a una reunión que hacían por San Borja. Era una misa, ¿no? A la misa. Pero de verdad, no sé, no me hallé. La primera vez fui porque estuve por ahí, la segunda vez porque ya me invitaron, pero de verdad no me hallé. Conocí, se menciona también a un sacerdote que estaba por ahí, Bertel, ¿ya? Y lo conocí. Bueno, mi apreciación no me fue muy simpática la apreciación hacia él, no me pareció muy... ¿No te dio la buena impresión? No, me parece una persona muy pedante, ¿no? Y todo eso, pero hasta ahí, ¿no? Y sí he tenido varios amigos que han pertenecido a esta institución, ¿no? Pero de verdad que ellos creían en sus personas, en sus líderes y prácticamente los tenían como un fanatismo. Y también son víctimas, aunque no hayan sido víctimas directamente de abusos sexuales, ellos han creído en ellos, han llevado un poco la doctrina que han recibido allí y son víctimas morales de las circunstancias. No son culpables, son sodalites, no lo son, pero sí estas personas que ya tienen nombre propio, que si bien es cierto siempre lo han tenido, pero hoy ya es oficial y que reiteramos, la Fiscalía debe reabrir este caso y la justicia debe darse paso en esta situación. Y los mismos integrantes de la sociedad de vida cristiana, sodalites, deben exigir, porque yo creo que en todas las instituciones siempre hay gente muy buena, muy respetable, muy honorable, ¿no? Que al mencionar a estos delincuentes, simplemente todo el mundo se está ensuciando y eso no debe pasar, no debe pasar. Pero volviendo al plano político.
Volviendo al plano político, algo que ha sucedido esta mañana. El diario El Correo publicó en su portada principal "Desairan a la Fiscalía", con la fotografía de Alan García y Ollanta Humala Tazo. El expresidente García y Humala desisten de dar su testimonio esta semana ante el Ministerio Público por el caso del gasoducto peruano. Abogado del aprista, Alan García, advierte que su patrocinado no asistirá porque se encuentra en Madrid, y Defensa de Nacionalista afirma que no fue notificado. Bueno, Alan García ha publicado hace instantes un tuit en las redes sociales porque se ha visto muy activo días atrás, en las redes sociales, pero cuando se supo lo de Alejandro Toledo, simplemente dejó de escribir. Pues hoy ha vuelto, nuevamente escribía, ha dicho: rechazo grave error periodístico y yo sí iré mañana a prestar testimonio sobre el gasoducto del gobierno de Humala. ¿No? Sí. Eso sí. Mañana está llegando a las 7 de la mañana el doctor García. Vamos a seguir la llegada del doctor García de temprano, a ver si se anima a declarar. Yo creo que va a hablar, y va a hablar hasta por los codos, porque le conviene hablar y le conviene salpicar a otros. Hablar es lo que mejor sabe hacer. Sí, ese es su talento, ese es su don, ¿no? Y mientras no lo impliquen a él, va a estar muy, muy feliz. Eso es, en todo caso, en cuanto a lo que se refiere a Alan García y Ollanta Humala también, que está muy callado en estos días, que no ha dicho nada, luego de que la justicia ordenara la prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo, que dicho sea de paso, ya se habla de una situación de traerlo aquí a nuestro país. El Ministerio del Interior ha informado que se encuentra en los Estados Unidos, de que hay información o datos suficientes para tener claro ese aspecto. No llegó a ir a Israel. Israel le ha cerrado las puertas, por lo menos hasta que solucione sus problemas con la justicia. Y algunos titulares hoy publican de que Alejandro Toledo se burla de la justicia, de que ha apelado la detención preventiva, pero no va a dar la cara. Y esa es la estrategia legal que está emprendiendo el doctor Heriberto Benítez, polémico y cuestionado, por cierto, en la defensa de Alejandro Toledo. Yo creo que flaco favor hizo Alejandro Toledo al elegir a Heriberto Benítez como su abogado, ¿no? Un hombre cuestionado por el caso Orellana, muy implicado. Claro, generalmente, mientras no haya las pruebas contundentes, no se puede acusar a nadie. Claro. Pero bueno, ya hay muchos indicios, ¿no? Y lo que pues Toledo está haciendo es simplemente dilatar, y hay un procedimiento también, que Estados Unidos tiene para pedir información. Sí, claro. Información, ¿no? Claro, y esto de hacerse aparecer como prófugo o perseguido por la justicia, un perseguido político, es un truco muy viejo que todos los políticos usan para cualquier cosa cuando quieren huir de la ley. Así es que yo creo que nadie le cree, bueno, no sé si en el exterior le creerán, algo le creerán quizá, ¿no? Cuando se hace llamar como un perseguido político. Es una estrategia, como tú dices, muy antigua, pero se ve que el señor Alejandro Toledo prefiere escuchar a su defensa, que no tiene a parecer las más acertadas recomendaciones. Se le sugirió que venga lo más pronto posible, era lo mejor que podía haber hecho, y que aquí, bajo esas circunstancias, podría de pronto afrontar esta situación en detención domiciliaria, ¿no? Debido a su investidura y a su edad, pero está dando todos los indicios necesarios para que la justicia crea que él va a tratar de evadir el proceso. Ahora, mucha gente dice que el presidente de la República no llegó a hablar del tema con el presidente Trump. La Casa de Gobierno Nacional peruana mencionó que el presidente de la República había hablado con Trump sobre el tema. La Casa Blanca, cuando saca su comunicado, no saca nada del tema Toledo, pero eso no significa que no haya hablado. Quizá es que es muy ligero, es que no sabemos, ¿no? A mí me da cosa cuando las personas empiezan a comentar o a suponer, ¿no? No que no le dijo, no que sí le dijo. Bueno, eso lo tenemos que dejar a la credibilidad de ambas personas, porque ninguno de nosotros hemos escuchado lo que dijo el señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Trump. Nadie ha escuchado, más que él, Trump y los cercanos a ellos. El resto nadie sabe. Claro. Pero con qué ligereza a veces decimos que no le dijo, que nos está mintiendo. No sabemos. No sabemos.
Así es, tenemos a nuestros oyentes que ya se están comunicando con nosotros. Algunos de ellos nos dicen doctor García, no, que no era doctor, parece que por ahí hemos mencionado esta expresión doctor García. Sí, efectivamente, él mismo ha dicho que no sí, lo era. No es doctor. Así es. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. ¿Qué tenemos hoy, Abel? Porque Rosa María nos ha dejado una interesante entrevista. Cuéntanos. Los líderes políticos o todo líder puede estar exento a la corrupción, o cuando llega la gente al poder, la tentación del poder, la tentación del dinero, ahí mismo lo corrompe. Tenemos hoy día al doctor, porque sí, el doctor sí, sí, doctor. El doctor Lucio Lescano, director de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo, CAME, para hablar sobre este tema. Vamos a hablar sobre cómo los líderes pueden estar inmunes a la corrupción. Hacemos una pausa, volvemos con la entrevista. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María Palacios queda con ustedes con la entrevista al doctor Lucio Lescano, director de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo CAME. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, amigos, y vamos a empezar esta entrevista haciendo un comentario que creo que todos estamos haciendo en estos días. ¿Cómo logramos tener una sociedad menos corrupta o menos tolerante con la corrupción como la que tenemos hoy? El año 2000 fue un parteaguas donde la gente realmente se dio cuenta de la corrupción que se puede crear desde el Estado. Esa gran oportunidad, hoy, 17 años después, luce desaprovechada por presidentes corruptos, por funcionarios corruptos, por empresas que han buscado corromper a la administración pública y lo han hecho, aunque ellas mismas dicen que han sido extorsionadas. Pero en fin, tenemos un grave problema de corrupción. La corrupción está no solamente en estos grandes casos que vemos en los medios de comunicación, la corrupción está en la tolerancia que tenemos todos hacia prácticas que no son correctas. Darle coima a un policía, pagar por un trámite, pagar por una cola, en fin, no respetar los derechos de los demás y tratar de que nosotros, por la vía del dinero o del regalo, nos impongamos sobre el derecho de los otros. Eso es tan común en el Perú que lleva a una reflexión más grande. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Hoy mi invitado es el señor Lucio Lescano. Él es el director de CAME. CAME es una institución de la que yo no había oído hablar mucho hasta ahora, pero que se ha dedicado durante 26 años a formar éticamente a mandos medios en empresas. Y nos va a contar exactamente de qué se trata. Gracias, señor Lescano, por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, y a todos tus radioescuchas. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, sí, efectivamente son 26 años que estamos trabajando este tema, que yo quisiera precisarlo de otra manera. Es decir, la parte ética no es la única parte de un negocio, de una empresa, ¿verdad? Obviamente. Entonces, lo que me gusta a mí enfocar normalmente cuando hablo de esto es, aquí lo que nos está faltando es una integración. Es decir, la ética tiene que estar a la hora de tomar decisiones en los diferentes niveles, rubros del negocio. Y ahí es donde suele ocurrir olvidos o tentaciones, o en muchos casos omisiones, por una serie de razones, ¿verdad? Entonces quizás el reto o la tarea pendiente es esa, es decir, cómo estamos siendo capaces de integrar el tema ético a la toma de decisiones en el marketing, en las operaciones, en las finanzas, etcétera. Yo creo que ahí indudablemente tenemos que agregar el concepto de liderazgo, es decir, es fundamental, porque justamente son los llamados a conectar todos estos variables. Háblenos primero un poquito del programa. Este es un programa que ustedes desarrollaron hace 26 años porque se dieron cuenta de que había una necesidad. ¿Qué estaba pasando en la sociedad peruana? Sí, bueno, en aquellos momentos no se veía, no teníamos en la sociedad escuelas o una formación sólida con esa ética de base, pero con toda una capacidad de gestión en los mandos intermedios.
Entonces, el PAD, por ejemplo, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, ya hacía esto, pero para la alta dirección. Entonces hubo esa iniciativa de un grupo de empresarios, ¿no?, y académicos, de formar con una visión de ese tipo, pero para esta realidad que es el nivel intermedio, que es otra realidad, por cierto. La Universidad de Piura los ayudó, entonces los Sí, no, inspiró. sí, somos auspiciados en nuestra creación por la Universidad de Piura. Entonces, lo que dijeron es, bueno, el PAD es para un programa de alta dirección, ¿qué pasa con el resto de la gente, no? Exactamente. Entonces, ¿cuánto dura el programa? Tenemos el diplomado en liderazgo, justamente, competencias directivas y liderazgo, que está durando alrededor de 9 meses. Y esto es muy caro, hay que pagarlo. Bueno, en realidad... ¿Se le pide a la empresa que beque a los trabajadores? Sí, nosotros normalmente trabajamos con las empresas, grandes, medianas e incluso también pequeñas. Es normalmente la empresa la que asume esto. Sin embargo, tenemos diversos casos en los cuales ya personas, y nos agrada mucho esto, porque hace ver que en momentos difíciles como en los últimos años, ya a veces la empresa también tiene alguna dificultad, en fin, para asumir, y sin embargo hay ejecutivos que por sí mismos la asumen. Cosa que demuestra una importancia que ya le están dando a su formación personal, no solo profesional. Claro. Ahora, ¿por qué esto es integral? O sea, yo voy a tomar un curso de liderazgo, pero ¿por qué es integral? ¿Qué me ofrece este curso? Era un poco lo que mencionaba, es decir, a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer la estrategia, por ejemplo, de fijar objetivos, a la hora de plantear todo lo que es la gestión financiera, económica, de marketing, ahí es donde debe estar también inmersa los valores morales. Entonces ahí nosotros consideramos que la ética, la parte moral en la empresa no es un tema de ponerse un sombrero un momento dado, cuando se habla de esto, o cuando se hace una encuesta, o cuando hay que efectivamente dar un discurso. Nadie quiere ser corrupto, digamos, aceptándolo públicamente, ¿no es cierto? Tenemos muchas formas de ser corrupto. Uno es mirar para otro lado, no hacer preguntas, no meterse, y sobre todo si es un mando intermedio y son la alta dirección la que ha tomado las decisiones, ¿no? Y nadie quiere perder su trabajo en tiempos difíciles. La otra es que efectivamente el mando intermedio asuma sin que lo sepa la alta dirección, ¿no es cierto? No sé, pedir un soborno a un proveedor para darle, ¿no es cierto?, el concurso o lo que se haya hecho privadamente, pero igual obteniendo una ventaja para sí mismo. Ese tipo de personas, ¿cómo responden a este curso? Bueno, porque dicen, oiga, lo que usted propone es muy bonito ya, pero a mí me pagan muy poco. Y por otro lado, yo no me quiero pelear con mis jefes. Sí. Y es ser realistas, ¿no? Claro. O sea, todas esas posibilidades y otras hay. Sin embargo, aquí lo que se trata efectivamente es enfocar el liderazgo desde el punto de vista del carácter. Entonces yo ahí tengo 3 puntos que me parecen pueden resumir un poco todo esto. Es decir, en primer lugar hay que ser realistas, ¿no? Tanto la alta dirección, el mando intermedio y cualquier persona puede estar en un momento dado expuesta a una situación donde falle, donde cometa un desliz. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y entonces, sabiendo eso, pues, ¿qué tengo que hacer yo para evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde tengo que dedicar un tiempo? No es solamente, considero, adquirir una serie de técnicas y herramientas de gestión. O sea, hoy en día esto existe, pero por todos lados. Y no es que esté mal, uno tiene que estar al día en esto. El problema es cuánto le dedico yo a esa otra parte que me va a dar ese sustento. Ahora, alguien le diría, mire, la ética se aprende a los 7 años. El niño distingue el bien del mal a los 7 años. Si no la aprendió bien a los 7 años, no la va a aprender nunca, porque la discriminación moral finalmente es un ejercicio diario. Entonces, lo que está bien y lo que está mal es algo que todos vamos decidiendo minuto a minuto, día a día. Y si no tenemos una adecuada discriminación moral en la adolescencia, digamos, o no llegamos a la vida adulta con una adecuada discriminación moral, simple y llanamente no hay forma de mejorar eso. Y se lo digo porque yo trabajo mucho con público que tiene la discriminación moral efectivamente de un niño, pero no de un adulto. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan cambiar eso? Es lo que me parece más difícil. Sí, indudablemente que no es fácil, ¿no? Y tampoco se enseña la ética. Es decir, un profesor no se para en el aula, ¿verdad? Y empieza a hablar de valores y la gente toma nota y entonces ya damos por solucionado el tema. Concluido el tema. No es así. Entonces, más que enseñar, es un tema de efectivamente ayudar a que la gente se dé cuenta. Ustedes trabajan mucho con el método del caso, ¿no? El método del caso es efectivamente, considero yo, la columna vertebral, complementado con
coaching, Claro. complementado con una serie de ayudas que hacen otra vez que la persona se dé cuenta, aprenda y a partir de ahí tenga la capacidad de reacción. Claro, es una enseñanza inductiva que es bien disruptiva en el Perú, por cierto, porque nosotros tenemos una enseñanza deductiva, vamos siempre a lo general o lo particular. El método del caso, que es el método de Harvard, es someter al grupo a un caso, resolver el caso y ver sobre todo los dilemas que plantea el caso, ¿no es cierto? Exactamente. Y en esos casos hay elementos de corrupción también. Sí, esa es la ventaja, Claro. que uno puede seleccionar y gracias a esta alianza internacional que comentábamos hace un momento, podemos tener un inventario grande Sí, y sí. son, instituciones en países hermanos, entonces podemos tener casos de ética, de tal tema, de tal otro, o de marketing o de finanzas, y entonces eso enriquece mucho. Claro. Y entonces estamos yendo sobre experiencias, es un aprendizaje por experiencia. Que son experiencias reales, además. Reales además. Claro, se exactamente. preparan, digamos, un poco para clase, para fines académicos, pero son experiencias reales. Sí. Por lo tanto, el grupo tiene que responder. Ahora, yo me imagino que a lo largo de los años los grupos responden de manera diferente, ¿no? Sí, lo primero que tratamos de hacer es efectivamente que la gente tenga un autodiagnóstico. Es decir, si uno no sabe que tiene tal área débil o tal parte que necesita mejorar, entonces no se va a producir una mejora, un crecimiento. Entonces, ese es un primer punto. Por eso yo decía hace un momento ser realistas, pero luego el segundo punto es tener agallas. Es decir, para estas situaciones hay que tener agallas, y ese es un liderazgo por carácter que hay que ayudar a que se forje. Tienen hombres y mujeres, me imagino. Indudablemente, y últimamente más mujeres, diría yo, en muchos grupos. Claro. Ahora, el problema de las mujeres, una vez Beatriz Merino me contó una anécdota en una exposición que fue muy graciosa. Decía que cuando estaba en la SUNAT, cada vez que llamaba a una persona para ascenderla y era hombre, le daba la mano y le decía: muchas gracias, doctora, vamos a ascenderlo a este puesto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Cada vez que llamaba a una mujer le decía: doctora, pero yo no estoy capacitada. Siempre. Ya no hemos visto que tú tienes los méritos para hacer eso. ¿Usted quiere, doctora? Pero yo creo que no estoy capacitada. ¿Hay en las mujeres un problema de autoestima para retos, para agallas, para ir más adelante? Porque les han dicho que de repente no están capacitadas para ir más adelante. Yo normalmente en las ejecutivas, mandos intermedios, mujeres que llegan, normalmente veo mujeres que están con muchas ganas de crecer y de trabajar tanto o mejor que cualquier colega, sea varón o mujer. Claro. De esa manera yo no he tenido no he tenido esa experiencia de tratar con personas que no tienen la posibilidad de ir más. O sea, para más. sí quieren, Sí, sí yo- quieren, sí. pero tienen el temor de que no están listos o que no están capacitados. Sí, y eso es otro punto que me gustaría remarcar. La administración, debemos hablar de una nueva administración o dirección de organizaciones. Y eso pasa por desarrollar criterio que va mucho de la mano con la prudencia, ¿no? Es decir, ¿qué debo decir, hacer aquí y ahora? A veces tengo esa posibilidad de conocer esto, o a veces tengo que informarme o ayudarme o pedir ayuda. Pero esa capacidad, yo diría, en la experiencia que tengo, he tenido la oportunidad de trabajar con más de 20.000 ejecutivos en Claro, estos claro. últimos Ha años. estado desde el principio. Casi. Entonces, lo que podría decir es que definitivamente estas personas, teniendo mucho técnicas, ¿no? Ujú. y herramientas en su campo, Claro. a la hora de, por ejemplo, de contrastar o debatir con otras ejecutivos de otros países, por ejemplo, Ajá. como que ahí falta algo, tú notas algún ingrediente, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos ha preocupado y consideramos que la peruana puede ser tan profesional, tan técnica, bien preparada, pero hay una necesidad de un criterio bien manejado a la hora y por eso decía realista, porque hay que saber dónde está uno parado, Bueno. ¿no? Ahora, este mundo de valores, de ética, contrasta mucho con el mundo empresarial laboral. Es decir, los ejecutivos intermedios, y los altos también, pero sobre todo los intermedios, se sienten muy maltratados en sus empresas. ¿No es cierto? Su estabilidad siempre está en juego, nunca saben si los van a votar o no. Hoy día tenemos crisis en muchas empresas, reducciones de personal, te dicen que ya terminó la reestructuración y te votan al día siguiente. Acá yo soy un caso de eso. A la semana siguiente, ya terminó, no vamos a votar a nadie más, así dice el manual, ¿no? Para que todo el mundo se calme.
¿no? Todos juntos por todas partes, ¿no? Eso me pasó en ATV, esto es real, ¿eh? Y a la semana siguiente me agarraron y votaron. Bueno, sospechamos que no fue culpa del canal, sino de un pez gordo, pero hay ese ambiente, ¿no? Entonces de repente viene la empresa y dice, sí, te voy a mandar un taller de liderazgo 9 meses para que saques tu diplomado y estudies y triunfes. Entonces, oye, pero si los que no tienen ética son los que trabajan acá, ¿cómo manejar eso? Definitivamente la relación alta dirección, dirección intermedia, si tuviera que decir en general, obviamente, diría que no es la que debería ser, en general. En general, claro. ¿Por qué? Porque si bien hay responsabilidad siempre de ambos lados, la realidad es que la alta dirección desperdicia una magnífica oportunidad de tener un aliado sumamente sólido a la hora, por ejemplo, de desarrollar una cultura, ¿no? Un clima determinado, de generar, por ejemplo, ahora se habla de innovación y hay que entrar a ese campo y de la ética, por supuesto. Pero la alta dirección, para mi gusto, sigue muy concentrada en el manejo de negocio local, global, lo cual no está mal otra vez, claro, sino que otra vez falta esa integración, esa posibilidad de desarrollar todo un esquema integrador de negocio donde la ética tiene que ser efectivamente la base y donde los aliados, como decía, para poder hacer eso son los mandos intermedios. Claro, pero no, digamos, la visión es lo menos humana que hay. Los trabajadores son simplemente un costo. Cuando hay que reducirlo, se votan trabajadores, se les paga para que se vayan, por último, y cuando hay que mejorar eso, entonces tú no ves ahí pues ninguna ética, ves realmente un desdén por el ser humano. Cada uno de esos trabajadores tiene una familia detrás, tiene una vida detrás, tiene obligaciones detrás, y las empresas los tratan como si fueran cosas. Sí, entonces eso nos hace ver de que falta liderazgo, no hay líderes. Lo que yo diría en estas épocas, en todos los campos, no tenemos líderes, hay muy pocos líderes. Vamos a hablar de lo que es un líder después de la pausa, porque me piden una pausa ahora, pero ¿qué cosa es esto de ser un líder? Yo siempre lo he tenido muy complicado. A mí me dicen, tú eres una líder de opinión. ¿Yo? Yo no lidero nada. Allá los que me siguen. Pero vamos a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Lucio Lescano, director de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo CAME, sobre aprender a tomar decisiones. Continuemos con la entrevista. Y seguimos conversando acá de valores, de trabajo, de capacitación, en un mundo muy difícil, como decía yo, donde vemos corrupción, donde vemos justamente reducciones de personal, maltrato al ser humano. Y nos decía nuestro invitado, estamos con Lucio Lescano, director de CAME, que lo que faltan son líderes. Bueno, ¿qué es un líder? Yo lo voy a decir en 3 palabras, en tres puntos. El líder debe lograr un resultado, porque si no, nada es viable, evidentemente. El líder debe generar un aprendizaje, un ambiente de aprendizaje, y el líder debe de ser capaz de generar compromiso. El resultado, aprendizaje y compromiso son 3 puntos que podrían resumir bastante bien en estas épocas lo que es un líder. Ahora, ¿compromiso con qué, no? Compromiso justamente con una organización que se sustenta en valores. Claro, pero lo que pasa en el Perú es que terminas teniendo un compromiso con la persona. Entonces tú dices, sí, yo a ti te creo, a la empresa no le creo. Sí. ¿No? Y ese es un problema muy grave, porque la empresa no tiene la cultura de valores. Uno puede tener una persona a la cual los demás sigan, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto, vamos a aprender a hacer esto, vamos a ver este resultado, pero es por la persona, no por la empresa. ¿Cómo hacer ese cambio? El del líder que estamos hablando es un líder que busca el compromiso con una misión y con unos valores. Exacto. Lamentablemente eso a veces no se ve mucho como uno quisiera. Porque el liderazgo siempre es pues antropomórfico. La gente necesita la cara, ¿no es cierto? No la idea. Entonces es mucho más fácil comprometerte con una persona que comprometerte con
un valor, ¿no? O como tú dices, con una misión. Sí. ¿Cómo cambiar esa cultura en el Perú? Es muy difícil, ¿ah? Sí, lo que pasa es que arrastramos también una serie de paradigmas, ¿no? Y de valores, entre comillas, o ideas madre, como yo le llamo, que nos vienen conduciendo, ¿no? a la sociedad en una serie de aspectos que hay que corregir. Hoy en día estamos en un nivel quizás lamentable, porque si uno ve hay una falta de respeto a una serie de leyes, de normas, ¿no? de convivencia y de sentido común incluso. Y entonces esto implica que para ese cambio que tú también mencionabas, se necesitan líderes, pero líderes con convicciones fuertes, que tienen que estar en la empresa, es decir, creer en valores y realmente llevarlos a la vida, al día a día. Yo le pongo un ejemplo que me imagino ustedes trabajan mucho, ¿no? El mundo empresarial se está transformando de empresas familiares a empresas corporativas, pero el mando intermedio tenía una relación directa con la empresa familiar, es decir, el dueño era el señor tal, su primo era el señor tal, y cuando había un problema hablabas con personas reales que eran los propietarios y que tenían por lo menos un respeto por el legado que habían recibido y que querían dejar a otros. Estas personas decidieron entregar la operación de sus firmas a otras personas profesionales, corporativas, pero sin ninguna familiaridad con los mandos intermedios, con mucha sequedad, con mucha frialdad, exigiendo resultados, compromiso, y nada a cambio, pues si no te gusta te voto. ¿Cómo ustedes pueden haber dado el salto, ¿no es cierto? De hace 26 años, la gran mayoría de las empresas eran familiares, hoy son grandes conglomerados corporativos. ¿Cómo han podido hacer eso? Cuéntanos un poco. Indudablemente que los fundadores han creado toda una orientación, una escuela, pues se puede decir en muchos casos. Así es. Cuando se retiran, lo que suele ocurrir en muchos aspectos es que eligen o buscan perfiles similares. Sí. A veces sí se logra, a veces no, porque efectivamente, como mencionabas, se privilegia el tema resultados o económico fríamente, ¿no? Que al final es... Entonces, para crear y mantener sobre todo organizaciones en el largo plazo, permanentes, y no solo que permanezcan, sino que incluso sean, vamos a emplear otro término que me gusta usar, que es trascendentes. ¿No? Claro, que un decir, legado, ¿no? Que efectivamente es un legado de beneficio ya no solo económico, sino que es un modelo, un ejemplo, ¿no? de contribución en diferentes aspectos para la sociedad, ¿no? Y por supuesto para los que están dentro, como los mandos medios y también los empleados en general, ¿no? Claro. Entonces ahí lamentablemente se deja de lado quiénes son estas personas y cómo van a manejar, a gestionar la empresa. Y entonces la cultura, hoy en día se habla mucho de clima, menos de cultura, pero mucho de clima, y resulta que el clima es un resultado, es una manifestación de la cultura. Hay climas que son un desastre, amigo. Hay climas espantosos. A mí me han hecho llenar una vez una encuesta, por ejemplo, en medio de comunicación, no aquí porque estamos en un convento, este es el clima más maravilloso que hay, ¿no es cierto? Tengo amigas que me envidian, no puede ser que trabajes en esto, sí, acá trabajo feliz, pero el clima en los medios de comunicación, por ponerle un ejemplo, ¿no? Es terrible. Las encuestas de clima son terribles. Yo, una vez me hicieron una encuesta de Great Place to Work. Nunca publicaron los resultados, que no salieron todos jalados, pues porque ¿se siente usted seguro en su trabajo? No me siento, creo que me van a robar hasta la cartera. ¿Siente usted que le dan servicios higiénicos asquerosos? Pues no. Entonces, si estás en una empresa donde te tratan así y que creen que con un almuerzo de fin de año todos vamos a ser felices, vas a tener una muy mala... Vas a ser muy desleal con esa empresa. Ese es el problema. En muchos casos se habla ahora de la persona, hay que formarla, desarrollarla, ¿no? Pero en muchos casos es un maquillaje, es decir, es simplemente superficial. Entonces, aquí habría que, digamos, analizar qué es lo que estamos haciendo para tener cuadros, qué tipos de cuadros se necesitan y qué tipos de líderes. Y entonces ahí la formación, indudablemente, que es el campo donde estoy, de formación, investigación, de cómo debemos de formar, y ya no solo en la empresa, sino en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Y en todos los campos. ¿Qué tipo de funcionarios necesitamos al Estado? ¿Qué tipo de gerentes necesitamos para las empresas? Claro, ¿y qué tipo de empresas necesitamos para esa gente? También. Porque eso es para mí lo más dramático. O sea, uno puede formarse. Una persona que va a un diplomado 9 meses ya es un posgrado en realidad, porque ya tiene una formación de pregrado y lo que quiere es capacitarse en ciertas áreas y le hace bien ir a esto, pero regresa a su empresa. Es como
como esa gente que se va a retiro, ¿no? Entonces encuentra a Dios, la luz, no sé qué, regresa a su casa y es un desastre La todo. triste realidad. Claro, la triste realidad, se encuentra con la triste realidad. Sí, es que, entonces, sí. ese salto Sí. es el que frustra mucho. Es que eso nos hace ver otra cosa. El liderazgo debe estar en todos los niveles. Ese es el problema. Y efectivamente necesitamos el ambiente adecuado. Y ese ambiente no lo hace una persona. Obviamente la alta dirección es la que tiene, digamos, la que pone la música. Pero los que tienen que bailar esa música u otra son los mandos intermedios. Y entonces ahí hay un eslabón que no está del todo conectado bien. Bien, así es. Ya, Ahora, ya. ¿qué pasa con los millennials, que son los nuevos trabajadores? Hoy, un muchacho de entre 25 y 35 años es absolutamente desleal a la empresa en la que trabaja, o sea, cualquier día se parece, va, renuncia, no le importa. ¿Por qué? Porque a sus padres los maltrataron, a sus padres, ellos han visto cómo sus padres han sido despedidos y recontratados una y otra vez. Entonces, tienen las habilidades, tienen el talento, son absolutamente digitales, ¿no es cierto? Pero quieren tener experiencias. Además, en el mundo entero es una generación que en su mayoría no ha sufrido ninguna guerra importante. Entonces no ha pasado hambre, carestía, ha tenido bonanza económica, ha tenido prosperidad, no saben lo que es en el Perú, pues el terrorismo, el toque de queda, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, una generación engreída, si se quiere, ¿no es cierto? Una generación que quiere tener experiencias, prefiere ahorrar su plata, ¿no es cierto?, para irse de viaje 6 meses y después ya veré dónde encuentro trabajo, y lo encuentran, porque son capaces. ¿Qué hacer con este nuevo? O sea, estos nuevos alumnos son diferentes. Sí, pero son seres humanos. Todos son O sea, y por eso tienen, digamos, el sello como ser humano de la posibilidad de adaptarse, de cambiar, de buscar. muy adaptados. ¿no? Entonces, son muy adaptados. yo sí. creo que efectivamente tienen unos rasgos, cara, como toda generación, nosotros también Claro. teníamos la nuestra, y entonces ahora el tema es cómo los formamos. Y entonces nosotros tenemos un área en la escuela, que es justamente la escuela de negocios, que ve la carrera de administración, donde lo que estamos buscando es que, un poco lo que decía, ¿no? Es decir, ser realista es un primer punto, tener agallas, es decir, ser capaz de dirigir a otros, pero tengo que aprender a dirigirme a mí mismo, ¿no? Y luego ser perseverante, es decir, si hay un punto que hay que reforzar bastante, es la educación de la voluntad, Sí. y es el carácter del líder. Y entonces ahí hay todo un vacío que no se ha llenado todavía. Y sobre todo la educación de la voluntad en una generación que ha tenido prosperidad. Entonces no quieren esperar un minuto para ver la película, ¿no es cierto? Se la bajan en el teléfono y se la ven. No quieren esperar que la serie venga la próxima semana, no. Compran Netflix y ven los 10 capítulos seguidos de la serie. Entonces no tienen ninguna voluntad de sacrificio. Así Y es. así es, no tienen paciencia, Así es. ni tampoco voluntad de sacrificio, ¿ya? Ni tampoco aceptar que el otro, ¿no es cierto?, puede liderarme a mí. Ujú. Entonces, si yo no lidero, no voy. Esa generación bien egoísta, a veces, pero cuando la Sí, convocas sí. para hacer cosas puede ser Así muy es. altruista también. Y ahí entonces entramos al liderazgo otra vez. Claro. Porque mucho dependerá de cómo son orientados, dirigidos. Y convocados, Y qué ¿no? ambiente, y convocados, qué ambiente tienen. Claro. Y entonces ahí hay una serie de factores. Sin embargo, otra vez yo me quedo con ese líder que efectivamente tiene que tener una capacidad de convocatoria, de entendimiento. Hay que entender a estas nuevas generaciones. Y la empresa puede tener una serie de planes y políticas, ¿no? Como muchas empresas lo hacen ahora. Pero sin embargo, la relación jefe con el subordinado, ¿no? Esa relación que yo en muchos casos le llamo maestro-discípulo. Claro. Es una relación, ahora se habla de coach, el líder debe ser coach, etcétera. Pero esa relación maestro-discípulo, yo creo que hay que retomarla y adecuarla a los tiempos, justamente para lograr que estas generaciones de millennials que tiene, así como tienen sus áreas que no son del todo, digamos, adecuadas a la época, hay otras que son muy positivas y que necesitamos rescatar y potenciar. Claro. Ahora, cuéntenos un poco de CAME. ¿Qué programas ofrece en general? Porque usted me acaba de hablar de una escuela de negocios. Sí. Se ha desarrollado mucho, ya Sí, no solamente es sí. un programa, ¿no? Hemos trabajado estos años con muchas empresas importantes, con estos diplomados que decía de competencia directiva, liderazgo, pero también el mando intermedio tiene, digamos, subniveles. Y entonces están los supervisores, por ejemplo, ¿no? Los jefes, los gerentes, los supervisores. Y entonces para cada uno de estos subniveles nosotros tenemos un programa, ¿no? Muy adaptado a su realidad.
¿no? Ahora, la otra parte que comentaba es la Escuela de Negocios, que es la carrera de administración, donde queremos efectivamente hablar de la nueva carrera de administración que debe de ser capaz de desarrollar el criterio de gestión, que para nosotros todavía no lo tenemos muy desarrollado ¿En el Perú, me parece? En el Perú, en muchas empresas, y en los mandos medios y en los ejecutivos que salen luego a trabajar. Entonces, ese criterio directivo, pero que tiene que ser muy especializado a la nueva gestión que se necesita. Es decir, ahora la gestión tiene que ser tecnológica. Es decir, la digitalización está llegando muy fuerte. Y entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente nos preparemos bien, ¿no?, a nuestros millennials? Ahora, hay una generación que ya está perdida, por supuesto. Si usted tiene más de 60, olvídese. Pero los que están entrando inductivamente pueden hacer una gestión digital completa. Es más, o sea, puede cambiar todo el esquema de trabajo. Puedes trabajar desde tu casa, ¿no es cierto? Puedes tercerizar muchísimo más ahora con consultorías, no sé, que te manejan todo, desde la parte financiera, la tesorería o lo que fuera, ¿no? O la compra o los proveedores. Todo se puede hacer digitalmente. Entonces, sí, efectivamente, hay un cambio enorme. Pero también puede haber corrupción ahí. Ahí iba, Claro. justamente a ese punto iba a llegar, ¿no? Es decir, con toda esta especialización, con toda esta alta tecnología, ¿no?, se necesita pensar mejor, Claro. criterio, pero al mismo tiempo necesitamos gente muy íntegra, Claro. competente y muy íntegra. Y entonces ahí hay todo un nuevo esquema que hay que tener para formar a estos chicos, porque la tradicional, digamos, enseñanza, el enfoque, no nos va a servir, no nos sirve definitivamente. Ahora, la integridad, de nuevo, ¿no? De repente uno puede hacerle recordar a alguien algo que aprendió desde niño, ¿no es cierto? Y lo tiene adentro, pero no lo recuerda, pero lo puedes recordar. O tu reflejo, ¿no es cierto?, discutiendo un caso, no, esto es así, ¿no? Porque ya tiene los reflejos. Pero la persona que no fue educada en la integridad, qué difícil educar en la integridad. Sí, indudablemente que es difícil, pero otra vez, nosotros creemos mucho en esa capacidad de aprendizaje del ser humano, de la persona. Hay casos y casos, Claro. y ya luego hay que atender, y eso es Claro. lo que hacemos, porque no tratamos de hacer un enfoque masivo, ¿no? Acá estamos hablando... O sea, hay personas que pueden, por ejemplo, creer que no tiene nada de malo robarte la luz del poste. Sí, sí, sí. No, pero ¿por qué si es el poste? ¿No? Y que no son capaces de discriminar eso, ¿no? Y del mismo modo decir, bueno, si la merma igual la va a votar la empresa, porque no me la llevo yo, ¿no? Así es. Entonces, de nuevo, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, porque no lo hacen porque hay una maldad Así intrínsecamente, es, sino así porque es. están seguros de que eso les toca, porque así es, Mm. ¿no es cierto? Eso es lo que me parece muy difícil Sí. de controlar. Sí, enseñar a pensar, ¿no? El método del caso es un método Ese- muy efectivo, Muy difícil. porque enseña efectivamente cómo, o permite que uno se dé cuenta cómo está analizando las cosas, las está pensando, analizando, o está actuando simplemente instintivamente, sin un análisis racional. Claro, porque así es, porque así Así, siempre ha sido y así efectivamente. tiene que ser. Exactamente. ¿No? Y además la empresa me maltrata, o sea, ¿qué importa? Así es, Ya yo me así lo es. llevo porque ya, pues sí. Lo más importante es el cambio de actitud. O sea, nosotros Sí. lo que buscamos en los grupos es eso. Lo primero, el grupo como grupo, pero luego Ah. cada caso, ¿eh? ¿Cuánta gente tiene un grupo? Normalmente entre 15 y 30. Perfecto, que es un número mejor para trabajar con casos y hacer grupos dentro del grupo, etcétera, Sí, etcétera. y que nos permite una orientación personal a cada quien, ¿no? Ahora, ¿eso tiene valor oficial? ¿Está reconocido por alguna Sí, universidad? sí, definitivamente. Nosotros, si hablo de la carrera en administración que mencionaba, da un título a nombre de la nación, ¿no? Con el Ministerio de Educación en este caso. Nosotros somos un instituto en ese aspecto, ¿no? Pero Instituto Superior. Exactamente, pero en realidad somos instituto superior, pero se denomina escuela, ¿no? Escuela. Ese es nuestro nombre. Ahora, en los programas diplomados, etcétera, son programas, como tú decías, de extensión, ¿no? De especialización, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama CAME? Esa es una pregunta que siempre sale, obviamente. Cuando empezamos el año 90 era un curso de administración para mandos medios. Ah. Entonces se abrevió CAME. Ese curso, como es lógico, fue evolucionando, actualizándose, etcétera. Ahora ya simplemente es el nombre de la escuela. Así es. Ya. Y tiene una página web para la cual se Ah, puede por ir, supuesto. www.came.edu.pe, .edu.p. porque es una escuela básicamente, bueno, es una escuela educativa, por eso Así es es. .edu. Y en realidad no hay mucha oferta así en Lima, ¿no? De lo que ustedes están ofreciendo. Enfocado somos la primera escuela de mandos intermedios en el país.
¿no? Tenemos los países hermanos que mencionaba de esta alianza. Ahora, trabajan con empresas grandes también. Yo pensé que trabajan solo con pequeñas empresas, no, pero trabajan con empresas grandes. Sí, empresas grandes, medianas y pequeñas también, ¿no? Ejecutivos llegan de todas las empresas, sí. Ustedes han trabajado con WOM, me parece. Sí, hemos tenido una experiencia muy, muy interesante por largos, años, casi ¿no? 20 años. Casi 20 años. Y eso, claro, eso es interesante porque WOM tiene una escuela, una cultura muy de servicio, sí, ¿no es cierto?, sí, a su cliente que sí, llama la atención, ¿no? Sí, los hermanos Wong llegaban a cada clausura, ¿no? A Claro. entregar los diplomas a cada persona, muchos de ellos sabían los nombres de cada uno. Exacto. Es decir, una serie de detalles que hacen ver, como mencionabas, una cultura muy sólida, ¿no? Pero ahí el problema es pues que con la ventas en COSUD esa cultura cambia, pasas Indudable. para bien o para mal, pasas de Sí. una empresa familiar a Sí. una organización corporativa. Sí, y ese cambio hay que trabajarlo, como decíamos, ¿no? Ah, no, sí, claro. Hay que trabajarlo para que efectivamente la cultura se pueda mantener y los matices que ahora los nuevos dueños quieran darle, efectivamente puedan consolidarse. No es fácil. No es nada No fácil. es nada fácil, No es nada pero hay que fácil. conducir ese cambio. Porque, reitero, todavía en el Perú el liderazgo es antropomórfico, entonces necesitas a un líder que sea una persona, Exactamente. que además me va a resolver mi problema. O caudillos, como suelen por ahí, ¿no? Exactamente. más caudillos. ¿no? Más caudillo que líder. Exactamente. Entonces no es la exactamente. misión, es la persona y esa persona me va a resolver mi problema cuando yo lo tenga. Sí, sí, sí. Ese es el cambio que hay que dar. Sí, Es decir, no, sí. tú estás comprometido con una misión, con un resultado, pero no necesariamente con una persona, ¿no? Mira, ahí yo solamente quería agregar algo, ¿no? Mencionaba Singapur hace un momento en una conversación Sí, y vino a mi mente, Singapur hizo un cambio estratégico y muy fuerte, ¿no? Hace ya unos 30, 40 años atrás, donde creó un ministerio, podríamos llamar el Ministerio de Recursos Humanos de Singapur, Ujú. como una empresa, ¿no? Claro, Que tiene su área. claro. Y ese ministerio se encargó de un cambio efectivamente en la ética de trabajo, en el desarrollo, la especialización de la gente, fabuloso. Y por supuesto una seguridad social, ¿no? Que le da toda una posibilidad de desarrollo de habilidades, de tranquilidad, de beneficios, donde ahora tú ves, es un país de 40 kilómetros de Ya les voy a extensión. contar, ya les voy a contar ¿no? cuando regrese, ya les voy a contar todo de Singapur cuando regrese. Pero la verdad es que sí, o sea, acá en el Perú estos esfuerzos son espectaculares, pero si no tienen el soporte de una empresa detrás que se compre, ¿no es cierto?, este cambio cultural de valores, no se avanza. Y del Estado, ¿no? Que Y tiene luego un rol un fundamental, Estado ¿no? al frente que no se compra esto, Así que es. todavía no se compra Así esto es, así y que no ha hecho nada, eso hay que decirlo, ¿ah?, por capacitar a sus propios mandos intermedios durante décadas. Así es. Durante décadas el Estado está abandonado. Por eso es que el mando intermedio que se queda y que es la burocracia, digamos, permanente, ¿no es cierto?, responde al ministro dependiendo de quién es y con mucha cautela porque sabe que se va a ir y él se va a quedar. Entonces no hay agallas, no hay compromiso, no hay nada. Ese es un problema bien serio para el Estado peruano. hay un vacío y hay una tarea pendiente que ojalá efectivamente podamos empezar a apoyarla todos porque es una tarea titánica, pero posible de hacer ¿Sí? cuando hay decisión y cuando hay agallas y cuando hay, yo diría, y agrego el tercer punto, ¿no? Ser realistas, tener agallas, ser perseverantes. No se va a conseguir un cambio de cultura, ¿no? A la escala que se quiera si no hay perseverancia y Ahí si sí. no hay liderazgos que entregan la posta y se mantiene una coherencia en los principales lineamientos, ¿no? Claro, eso es verdad. Porque acá todos quieren hacer cambios, claro, pero no duran más que una gestión. Entonces Así tú es. un año no tienes nada, tú tienes que hacer Exactamente. cambios que duren 10, 20, 30 años, eso significa perseverar en el cambio, si no, no se puede hacer. Exactamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al señor Lucio Lescano, ha sido muy agradable. Perdón, sí, ¿más palabritas? Sí, solamente para invitar a tus radioescuchas, a toda la población en general, tenemos la carrera de administración que con digamos, estos rasgos que yo he comentado, que estamos buscando ayudar, desarrollar en los jóvenes hoy en día, y está abierta la matrícula hasta el 5 de abril que empiezan las clases, esta nueva carrera de administración enfocada con un, digamos... ¿Cuántos años dura? Sí, 3 años. 3 años. 3 años, ¿no? Que va con estas características de especialización, que la administración, hay que ser especialistas en gestión, pero con criterio, ¿no? Y con una base efectivamente de un continuo aprendizaje hoy en día para todos estos cambios que se nos vienen, Claro. en el mundo y en el Perú en particular. Bueno, muy bien, este es un instituto superior reconocido por el Ministerio de Educación con todas las de la ley.
Y lo que a mí me pareció interesante es el enfoque en valores, en tiempos difíciles para nuestra patria, donde todos estamos hablando de corrupción, e Ismael les va a hablar, por supuesto, de lo último en los casos urgentes que tenemos de corrupción en el Perú. Muchas gracias por este breve paréntesis, este oasis para hablar de cosas más, ¿cómo se digo?, elevadas, que simplemente estar hablando de que todos son corruptos. No todos son corruptos. Se puede hacer mucho para luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con Ismael. No, la pausa ya es la parte final, era la entrevista que Rosa María Palacios tenía con el doctor Lucio Lescano, director de CAME, Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo. ¿Qué es lo último que tenemos, Abel? Lo último es que el doctor García llega mañana. Ajá. Pero no debo decirle doctor García, me han corregido. Sí, ya te dijeron que no lo hagas. Ya no, él mismo lo ha desmentido. Alan García llega mañana, el expresidente, a las 7 de la mañana. Así es. Estaremos atentos para ver qué es lo que dice. Lo anunció él en un tuit hace solo instantes, en el que confirma que estará declarando ante la Fiscalía sobre el tema tan espinoso que es el caso Odebrecht. Y ustedes se imaginarán todos los comentarios que hay. Se los dejamos a ustedes. Es todo, hasta mañana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. 8 de la mañana con 16 minutos. ¿Qué tenemos hoy, Abel? Porque Rosa María nos ha dejado una interesante entrevista. Cuéntanos. Los líderes políticos o todo líder puede estar exento a la corrupción, o cuando llega la gente al poder, la tentación del poder, la tentación del dinero, ahí mismo lo corrompe. Tenemos hoy día al doctor, porque sí es doctor, sí, él sí es doctor, el doctor Lucio Lescano, director de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo, CAME, para hablar sobre este tema. Vamos a hablar sobre cómo los líderes pueden estar inmunes a la corrupción. Hacemos una pausa, volvemos con la entrevista. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María Palacios queda con ustedes con la entrevista al doctor Lucio Lescano, director de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo CAME. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, amigos, y vamos a empezar esta entrevista haciendo un comentario que creo que todos estamos haciendo en estos días. ¿Cómo logramos tener una sociedad menos corrupta o menos tolerante con la corrupción como la que tenemos hoy? El año 2000 fue un parteaguas donde la gente realmente se dio cuenta de la corrupción que se puede crear desde el Estado. Esa gran oportunidad, hoy, 17 años después, luce desaprovechada por presidentes corruptos, por funcionarios corruptos, por empresas que han buscado corromper a la administración pública y lo han hecho, aunque ellas mismas dicen que han sido extorsionadas. Pero en fin, tenemos un grave problema de corrupción. La corrupción está no solamente en estos grandes casos que vemos en los medios de comunicación, la corrupción está en la tolerancia que tenemos todos hacia prácticas que no son correctas. Darle coima a un policía, pagar por un trámite, pagar por una cola, en fin, no respetar los derechos de los demás y tratar de que nosotros, por la vía del dinero o del regalo, nos impongamos sobre el derecho de los otros. Eso es tan común en el Perú que lleva a una reflexión más grande. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Hoy mi invitado es el señor Lucio Lescano. Él es el director de CAME. CAME es una institución de la que yo no había oído hablar mucho hasta ahora, pero que se ha dedicado durante 26 años a formar éticamente a mandos medios en empresas. Y nos va a contar exactamente de qué se trata. Gracias, señor Lescano, por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, y a todos tus radioescuchas. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, sí, efectivamente son 26 años que estamos trabajando este tema, que yo quisiera precisarlo de otra manera. Es decir,
la parte ética no es la única parte de un negocio, de una empresa, ¿verdad? Obviamente. Entonces, lo que me gusta a mí enfocar normalmente cuando hablo de esto es, aquí lo que nos está faltando es una integración. Es decir, la ética tiene que estar a la hora de tomar decisiones en los diferentes niveles, rubros del negocio. Y ahí es donde suele ocurrir olvidos o tentaciones o en muchos casos omisiones por una serie de razones, ¿verdad? Entonces quizás el reto o la tarea pendiente es esa, es decir, cómo estamos siendo capaces de integrar el tema ético a la toma de decisiones en el marketing, en las operaciones, en las finanzas, etcétera. Yo creo que ahí indudablemente tenemos que agregar el concepto de liderazgo, es decir, es fundamental, porque justamente son los llamados a conectar todos estos variables. Háblenos primero un poquito del programa. Este es un programa que ustedes desarrollaron hace 26 años porque se dieron cuenta de que había una necesidad. ¿Qué estaba pasando en la sociedad peruana? Sí, bueno, en aquellos momentos no se veía, no teníamos en la sociedad escuelas o una formación sólida con esa ética de base, pero con toda una capacidad de gestión en los mandos intermedios. Entonces, el PAD, por ejemplo, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, ya hacía esto, pero para la alta dirección. Entonces hubo esa iniciativa de un grupo de empresarios, ¿no?, y académicos, de formar con una visión de ese tipo, pero para esta realidad que es el nivel intermedio, que es otra realidad, por cierto. La Universidad de Piura los ayudó, entonces los sí, inspiró. No, somos auspiciados en nuestra creación por la Universidad de Piura. Entonces, lo que dijeron es, bueno, el PAD es para un programa de alta dirección, ¿qué pasa con el resto de la gente, no? Exactamente. Entonces, ¿cuánto dura el programa? Tenemos el diplomado en liderazgo, justamente competencias directivas y liderazgo, que está durando alrededor de 9 meses. ¿Y esto es muy caro? ¿Hay que pagarlo? Bueno, en realidad... ¿Se le pide a la empresa que beque a los trabajadores? Sí, nosotros normalmente trabajamos con las empresas, grandes, medianas e incluso también pequeñas. Es normalmente la empresa la que asume esto. Sin embargo, tenemos diversos casos en los cuales ya personas, y nos agrada mucho esto, porque hace ver que en momentos difíciles como en los últimos años, ya a veces la empresa también tiene alguna dificultad, en fin, para asumir, y sin embargo hay ejecutivos que por sí mismos la asumen. Cosa que demuestra una importancia que ya le están dando a su formación personal, no solo profesional. Claro. Ahora, ¿por qué esto es integral? O sea, yo voy a tomar un curso de liderazgo, pero ¿por qué es integral? ¿Qué me ofrece este curso? Era un poco lo que mencionaba, es decir, a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer la estrategia, por ejemplo, de fijar objetivos, a la hora de plantear todo lo que es la gestión financiera, económica, de marketing, ahí es donde debe estar también inmersa los valores morales. Entonces ahí nosotros consideramos que la ética, la parte moral en la empresa no es un tema de ponerse un sombrero un momento dado, cuando se habla de esto, o cuando se hace una encuesta, o cuando hay que efectivamente dar un discurso. Nadie quiere ser corrupto, digamos, aceptándolo públicamente, ¿no es cierto? Tenemos muchas formas de ser corrupto. Uno es mirar para otro lado, no hacer preguntas, no meterse, y sobre todo si es un mando intermedio y son la alta dirección la que ha tomado las decisiones, ¿no? Y nadie quiere perder su trabajo en tiempos difíciles. La otra es que efectivamente el mando intermedio asuma, sin que lo sepa la alta dirección, ¿no es cierto? No sé, pedir un soborno a un proveedor para darle, ¿no es cierto?, el concurso o lo que se haya hecho privadamente, pero igual y a la semana siguiente me llamaron y votaron. Bueno, sospechamos que no fue culpa del canal, sino de un pez gordo, pero hay ese ambiente, ¿no? Entonces de repente viene la empresa y dice, sí, te voy a mandar un taller de liderazgo 9 meses para que saques tu diplomado y estudies y triunfes. Entonces, oye, pero si los que no tienen ética son los que trabajan acá, ¿cómo manejar eso? Definitivamente la relación alta dirección, dirección intermedia, si tuviera que decir en general, obviamente, diría que no es la que debería ser, en general. En general, claro. ¿Por qué? Porque si bien hay responsabilidad siempre de ambos lados,
La realidad es que la alta dirección desperdicia una magnífica oportunidad de tener un aliado sumamente sólido a la hora, por ejemplo, de desarrollar una cultura, ¿no? Un clima determinado, de generar, por ejemplo, ahora se habla de innovación y hay que entrar a ese campo, y de la ética, por supuesto. Pero la alta dirección, para mi gusto, sigue muy concentrada en el manejo de negocio local, global, lo cual no está mal otra vez, Claro. sino que otra vez falta esa integración, esa posibilidad de desarrollar todo un esquema integrador de negocio donde la ética tiene que ser efectivamente la base y donde los aliados, como decía, para poder hacer eso son los mandos intermedios. Claro, pero no, digamos, la visión es lo menos humana que hay. Los trabajadores son simplemente un costo. Cuando hay que reducirlo, se votan trabajadores, se les paga para que se vayan, por último, y cuando hay que mejorar eso, entonces tú no ves ahí pues ninguna ética, ves realmente un desdén por el ser humano. Cada uno de esos trabajadores tiene una familia detrás, tiene una vida detrás, tiene obligaciones detrás, y las empresas los tratan como si fueran cosas. Sí, entonces eso nos hace ver de que falta liderazgo, no hay líderes. Lo que yo diría en estas épocas, en todos los campos, no tenemos líderes, hay muy pocos líderes. Vamos a hablar de lo que es un líder después de la pausa, porque me piden una pausa ahora, pero ¿qué cosa es esto de ser un líder? Yo siempre lo he tenido muy complicado. A mí me dicen, tú eres una líder de opinión. ¿Yo? Yo no lidero nada. Allá los que me siguen. Pero vamos a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Lucio Lescano, director de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo CAME, sobre aprender a tomar decisiones. Continuemos con la entrevista. Y seguimos conversando acá de valores, de trabajo, de capacitación, en un mundo muy difícil, como decía yo, donde vemos corrupción, donde vemos justamente reducciones de personal, maltrato al ser humano. Y nos decía nuestro invitado, estamos con Lucio Lescano, director de CAME, que lo que faltan son líderes. Bueno, ¿qué es un líder? Yo lo voy a decir en tres palabras, en tres puntos. El líder debe lograr un resultado, porque si no, nada es viable, evidentemente. El líder debe generar un aprendizaje, un ambiente de aprendizaje, y el líder debe de ser capaz de generar compromiso. El resultado, aprendizaje y compromiso son tres puntos que podrían resumir bastante bien en estas épocas lo que es un líder. Ahora, ¿compromiso con qué, no? Compromiso justamente con una organización que se sustenta en valores. Claro, pero lo que pasa en el Perú es que terminas teniendo un compromiso con la persona. Entonces tú dices, sí, a ti te creo, a la empresa no le creo. Sí. ¿No? Y ese es un problema muy grave, porque la empresa no tiene la cultura de valores. Uno puede tener una persona a la cual los demás sigan, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto, vamos a aprender a hacer esto, vamos a ver este resultado, pero es por la persona, no por la empresa. ¿Cómo hacer ese cambio? El del líder que estamos hablando es un líder que busca el compromiso con una misión y con unos valores. Exacto. Lamentablemente eso a veces no se ve mucho como uno quisiera. Porque el liderazgo siempre es pues antropomórfico. La gente necesita la cara, ¿no es cierto? No la idea. Entonces es mucho más fácil comprometerte con una persona que comprometerte con un valor, ¿no? O como tú dices, con una misión. Sí. ¿Cómo cambiar esa cultura en el Perú? Es muy difícil, ¿ah? Sí, lo que pasa es que arrastramos también una serie de paradigmas, ¿no? Y de valores, entre comillas, o ideas madre, como yo le llamo, que nos vienen conduciendo, ¿no? a la sociedad en una serie de aspectos que hay que corregir. Hoy en día estamos en un nivel quizás lamentable, porque si uno ve hay una falta de respeto a una serie de leyes, de normas, ¿no? De convivencia y de sentido común incluso. Y entonces esto implica que para ese cambio que tú también mencionabas, se necesitan líderes, pero líderes con convicciones fuertes, que tienen que estar en la empresa, es decir, creer en valores y realmente llevarlos a la vida, al día a día. Yo le pongo un ejemplo que me imagino ustedes trabajan mucho, ¿no?
el mundo empresarial se está transformando de empresas familiares a empresas corporativas, pero el mando intermedio tenía una relación directa con la empresa familiar, es decir, el dueño era el señor tal, su primo era el señor tal, y cuando había un problema hablabas con personas reales que eran los propietarios y que tenían por lo menos un respeto por el legado que habían recibido y que querían dejar a otros. Estas personas decidieron entregar la operación de sus firmas a otras personas profesionales, corporativas, pero sin ninguna familiaridad con los mandos intermedios, con mucha sequedad, con mucha frialdad, exigiendo resultados, compromiso, y nada a cambio, pues si no te gusta te voto. ¿Cómo ustedes pueden haber dado el salto, ¿no es cierto?, de hace 26 años, la gran mayoría de las empresas eran familiares, hoy son grandes conglomerados corporativos? ¿Cómo han podido hacer eso? Cuéntanos un poco. Indudablemente que los fundadores han creado toda una orientación, una escuela, pues se puede decir en muchos casos. Así es. Cuando se retiran, lo que suele ocurrir en muchos aspectos es que eligen o buscan perfiles similares. Sí. A veces sí se logra, a veces no, porque efectivamente, como mencionabas, se privilegia el tema resultados o económico fríamente, ¿no? Que al final es... Entonces, para crear y mantener sobre todo organizaciones en el largo plazo, permanentes, y no solo que permanezcan, sino que incluso sean, vamos a emplear otro término que me gusta usar, que es trascendentes. ¿No? Claro, creo es la cárcel porque ha cometido pues abusos contra niños, contra gente adulta y sobre todo tomando de pretexto a Dios, ¿no? Y eso es lo terrible. Te cuento, a mí me invitaron hace mucho tiempo a Sodalicio. Yo siempre fui muy reacio, pero una vez, hasta 2 veces he asistido a una reunión que hacían por San Borja. Era una misa, ¿no? A la misa, pero de verdad... No sé, no me hallé. La primera vez fui porque estuve por ahí, la segunda vez porque ya me invitaron, pero de verdad no me hallé. Conocí, se menciona también a un sacerdote que estaba por ahí, Bertel, ¿ya? Y lo conocí. Bueno, mi apreciación no me fue muy simpática la apreciación hacia él, no me pareció muy... ¿No te dio la buena impresión? No, me parece una persona muy pedante, ¿no? Y todo eso, pero hasta ahí, ¿no? Y sí he tenido varios amigos que han pertenecido a esta institución, ¿no? Pero de verdad que ellos creían en sus personas, en sus líderes y prácticamente los tenían como un fanatismo, ¿no? Y también son víctimas, aunque no hayan sido víctimas directamente de abusos sexuales, ellos han creído en ellos, han llevado un poco la doctrina que han recibido allí, y son víctimas morales de las circunstancias. No son culpables, son sodalites, no lo son, pero sí estas personas que ya tienen nombre propio, que si bien es cierto siempre lo han tenido, pero hoy ya es oficial, y que reiteramos, la Fiscalía debe reabrir este caso y la justicia debe darse paso en esta situación. Y los mismos integrantes de la sociedad de vida cristiana, sodalites, deben exigir, porque yo creo que en todas las instituciones siempre hay gente muy buena, muy respetable, muy honorable, ¿no? Que al mencionar a estos delincuentes, simplemente todo el mundo se está ensuciando, y eso no debe pasar, no debe pasar. Pero volviendo al plano político. Volviendo al plano político, algo que ha sucedido esta mañana. El diario El Correo publicó en su portada principal: desairan a la Fiscalía, con la fotografía de Alan García y Ollanta Humala Tazo. El expresidente García y Humala desisten de dar su testimonio esta semana ante el Ministerio Público por el caso del gasoducto peruano. Abogado del aprista, Alan García, advierte que su patrocinado no asistirá porque se encuentra en Madrid, y Defensa de Nacionalista afirma que no fue notificado. Bueno, Alan García ha publicado hace instantes un tuit en las redes sociales, porque se ha visto muy activo días atrás, en las redes sociales, pero cuando se supo lo de Alejandro Toledo, simplemente dejó de escribir. Pues hoy día ha vuelto, nuevamente escribía, ha dicho: rechazo grave error periodístico, y yo sí iré mañana a prestar testimonio sobre el gasoducto del gobierno de Humala.
¿no? Sí. Eso sí. Mañana está llegando a las 7 de la mañana el doctor García. Vamos a seguir la llegada del doctor García de temprano, a ver si se anima a declarar. Yo creo que va a hablar y va a hablar hasta por los codos, porque le conviene hablar y le conviene salpicar y a otros. hablar es lo que mejor sabe hacer. Sí, ese es su talento, ese es su don, ¿no? Y mientras no lo impliquen a él, va a estar muy, muy feliz. Ujú. Eso es, en todo caso, en cuanto a lo que se refiere a Alan García y Ollanta Humala también, que está muy callado en estos días, que no ha dicho nada, luego de que la justicia ordenara la prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo, que dicho sea de paso, ya se habla de una situación de traerlo aquí a nuestro país. El Ministerio del Interior ha informado que se encuentra en los Estados Unidos, de que hay información o datos suficientes para tener claro ese aspecto. No llegó a ir a Israel. Israel le ha cerrado las puertas, por lo menos hasta que solucione sus problemas con la justicia. Y algunos titulares hoy publican de que Alejandro Toledo se burla de la justicia, de que ha apelado la detención preventiva, pero no va a dar la cara. Y esa es la estrategia legal que está emprendiendo el doctor Heriberto Benítez, polémico y cuestionado, por cierto, en la defensa de Alejandro Toledo. Yo creo que flaco favor hizo Alejandro Toledo al elegir a Heriberto Benítez como su abogado, ¿no? Un hombre cuestionado por el caso Orellana, muy implicado. Claro, generalmente, mientras no haya las pruebas contundentes, no se puede acusar a nadie. Claro. Pero bueno, ya hay muchos indicios, ¿no? Y lo que pues Toledo está haciendo es simplemente dilatar y hay un procedimiento también, que Estados Unidos tiene para pedir información. Sí, claro. Información, ¿no? Claro, y esto de hacerse aparecer como prófugo o perseguido por la justicia, un perseguido político, es un truco muy viejo que todos los políticos usan para cualquier cosa cuando quieren huir de la ley. Así es que yo creo que nadie le cree, bueno, no sé si en el exterior le creerán, algo le creerán quizá, ¿no? Cuando se hace llamar como un perseguido político. Es una estrategia, como tú dices, muy antigua, pero se ve que el señor Alejandro Toledo prefiere escuchar a su defensa, que no tiene a parecer las más acertadas recomendaciones. Se le sugirió que venga lo más pronto posible, era lo mejor que podía haber hecho, y que aquí, bajo esas circunstancias, podría de pronto afrontar esta situación en detención domiciliaria, ¿no? Debido a su investidura y a su edad, pero está dando todos los indicios necesarios para que la justicia crea que él va a tratar de evadir el proceso. Ahora, mucha gente dice que el presidente de la República no llegó a hablar del tema con el presidente Trump. La Casa de Gobierno Nacional peruana mencionó que el presidente de la República había hablado con Trump sobre el tema. La Casa Blanca, cuando saca su comunicado, no saca nada del tema Toledo, pero eso no significa que no haya hablado. Quizá es que es muy ligero, es que no sabemos, ¿no? A mí me da cosa cuando las personas empiezan a comentar o a suponer, ¿no? No que no le dijo, no que sí le dijo. Bueno, eso lo tenemos que dejar a la credibilidad de ambas personas, porque ninguno de nosotros hemos escuchado lo que dijo el señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Trump. Nadie ha escuchado, más que él, Trump y los cercanos a ellos. El resto nadie sabe. Claro. Pero con qué ligereza a veces decimos que no le dijo, que nos está mintiendo. No sabemos. No sabemos. Así es. Tenemos a nuestros oyentes que ya se están comunicando con nosotros. Algunos de ellos nos dicen doctor García, no, que no era doctor. Parece que por ahí hemos mencionado esta expresión, doctor García. Sí, efectivamente, él mismo ha dicho que no lo era. No es doctor. Así es. Son las... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les saluda Ismael Soto. Nuestra conductora Rosa María se encuentra en Singapur cumpliendo una importante emisión
y estará este lunes con nosotros nuevamente llevando como siempre su opinión en los diversos temas. Sin embargo, más adelante tendremos una interesante entrevista que ella ha dejado para todos ustedes. Les cuento que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, a Radio Santo Domingo en Chimbote, San Martín en Arequipa, Veritas RTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que tenemos un canal en YouTube donde se guardan todos los programas que se transmiten al aire para que usted lo pueda escuchar en cualquier instante. El canal de YouTube es Sodomco. Abel Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ismael. Bien, son las 8 de la mañana con 2 minutos, contemplando un poco, leyendo y revisando las primeras páginas de los diarios, y todos los medios de comunicación principales de la capital se refieren pues al tema del sodalicio. Es una vergüenza que sentimos por este tema que hay que afrontar. Yo, Ismael, te recuerdo, yo soy una persona que trabaja desde los 14 años en lo que es iglesia, ya son como 40 años que llevo, y siempre he tenido bien claro una cosa, lo que me dijeron hace mucho tiempo: la iglesia es santa y pecadora. Santa porque la fundó Jesucristo, y pecadora porque está integrada por todos nosotros, que somos seres humanos, hombres con defectos, con limitaciones y con muchos pecados. Y justamente yo creo que eso es lo que tenemos que entender. El hecho que un grupo de delincuentes, porque este grupo de gente que ha cometido esas atrocidades con los niños, con las criaturas o con personas adultas, esa vejación que se habla, eso no es la iglesia, ¿ya? Eso hay que tener muy bien claro. O sea, son 5, 10, 20 delincuentes que cometen sus delitos, es más, con doble pecado, porque usan la imagen de Dios. Correcto. ¿Ya? Usan la imagen de Dios para cometer sus atrocidades, ¿ya? Y por eso pienso y me uno a todo el coro de gente que estos delincuentes tienen que estar donde están los delincuentes. Y el sitio de los delincuentes es la cárcel. No hay otra, ¿no? Y flaco favor que hacen algunos en querer tapar o escudar, ¿no? Este es un delito que se ha cometido y los delitos se pagan. Para eso existe una norma, las leyes, la justicia, y pues los delincuentes tienen que estar en su sitio, ¿no? Y esto no debe ser que perdamos la fe. Exacto. Ya, eso es lo que yo quería resaltar, porque mucha gente, sobre todo algunas otras sectas o personas que no son católicas, aprovechan esto para decir así son los católicos. Y hay que decir, no, así no son los católicos. Así es este grupo, esta banda delincuencial que de 5 personas que ahí publican su rostro, o quizá hay algunos más, ¿no? Pero ellos son, ¿no? Y ya están, y bien que se publique sus rostros, y bien que se y designados por la propia organización. Sí, y su propia institución ya los reconoció como aquellos que han cometido, no errores, porque no vamos a encubrir con el término errores, eufemismos, delitos. Claro. Bien que los nombren, bien que estas comisiones los saquen, y que se hagan las denuncias y que terminen donde debe terminar todo delincuente, ¿no? En la cárcel. Y es una lástima, porque como te decía Ismael, muchas sectas, muchas personas no creyentes usan estos delitos de estas personas para manchar a la iglesia. Y la iglesia no es esto, porque así como me gustaría que hoy día el comercio trae la primera plana de este caso Sodalite. La República también trae, no sé si los otros medios también traen, ¿sí? Hecho, sí, me imagino. Medios, sí. Así ojalá que cuando ocurran cosas buenas en la iglesia, ¿no? Cuando tengo cantidad de amigos, sacerdotes, religiosos que trabajan en la selva. ¿Cuántos dominicos hay en la selva que para ir a hacer su misión están arriesgando su vida en una balsa? ¿Ya? Tengo un amigo que de posición económica que ha preferido dejar todo e irse a trabajar de religioso en el África, donde su vida corre peligro. ¿Quién publica eso? ¿Qué primeras planas le damos a eso? Cero.
cero primeras planas. ¿Por qué? Porque publicamos en primeras planas siempre cuando es el escándalo, ¿no? Pero habría que publicar también las primeras planas, las cosas buenas que hace la gente. Y la iglesia también son ellos, esa gente que arriesga su vida en las misiones, esa gente que arriesga su vida en todo un trabajo hermoso, pastoral, en beneficio de los niños, no de abusando niños y sirviendo a ancianos, a niños y a tanta gente. Eso es lo que queremos decir, y no solamente en la iglesia católica, sino en todas las iglesias hay gente muy buena, creyente, que hace un trabajo pastoral y una misión pastoral hermosa. No a los fanáticos, porque los fanáticos solamente hacen espolvorear la cochinada para que todo el mundo se ensucie. Correcto, esa es la opinión. Entonces, que en referencia a este tema, en redes sociales se menciona mucho lo que tú dices, Abel, tratar de meter en el mismo saco a todos. Y eso es muy lamentable. Eso no es así. Hemos pasado muchas horas tratando de aclarar este asunto personalmente, con amigos, con personas que no están tan informadas del asunto. Es positivo, en medio de todo este doloroso caso, que ya se designe directamente a quienes son los implicados. Claro, porque ya hay testimonios tangibles, ¿no? Hay testimonios que han sido averiguados por instituciones de fuera del sodalicio y dentro del sodalicio. Y todos coinciden, pues entonces es imposible tapar el sol con un dedo. Y no debe hacerse, ¿no? Y si hay más nombres y si hay más gente implicada, debe ser denunciada. Y esta gente debe, vuelvo a repetir, estos son delitos y los delitos deben terminar en la cárcel. Claro. No hay otra, hay una justicia, deben someterse a la justicia y no hace ningún favor a la iglesia encubrir estos temas. ¿Debe reabrirse el caso desde la fiscalía? Yo creo que sí, yo creo que sí, y esta gente debe estar obteniendo una ventaja para sí mismo. Ese tipo de personas, ¿cómo responden a este curso? Bueno, porque dicen, oiga, lo que usted propone es muy bonito, pero a mí me pagan muy poco. Y por otro lado, yo no me quiero pelear con mis jefes. Sí. Y es ser realistas, ¿no? Claro. O sea, todas esas posibilidades y otras hay. Sin embargo, aquí lo que se trata efectivamente es enfocar el liderazgo desde el punto de vista del carácter. Entonces yo ahí tengo 3 puntos que me parecen pueden resumir un poco todo esto. Es decir, en primer lugar hay que ser realistas, ¿no? Tanto la alta dirección, el mando intermedio y cualquier persona puede estar en un momento dado expuesta a una situación donde falle, donde cometa un desliz. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y entonces, sabiendo eso, pues, ¿qué tengo que hacer yo para evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde tengo que dedicar un tiempo? No es solamente, considero, adquirir una serie de técnicas y herramientas de gestión. O sea, hoy en día esto existe, pero por todos lados. Y no es que esté mal, uno tiene que estar al día en esto. El problema es cuánto le dedico yo a esa otra parte que me va a dar ese sustento. Ahora, alguien le diría, mire, la ética se aprende a los 7 años. El niño distingue el bien del mal a los 7 años. Si no la aprendió bien a los 7 años, no la va a aprender nunca, porque la discriminación moral finalmente es un ejercicio diario. Entonces, lo que está bien y lo que está mal es algo que todos vamos decidiendo minuto a minuto, día a día. Y si no tenemos una adecuada discriminación moral en la adolescencia, digamos, o no llegamos a la vida adulta con una adecuada discriminación moral, simple y llanamente no hay forma de mejorar eso. Y se lo digo porque yo trabajo mucho con público que tiene la discriminación moral efectivamente de un niño, pero no de un adulto. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan cambiar eso? Es lo que me parece más difícil. Sí, indudablemente que no es fácil, ¿no? Y tampoco se enseña la ética. Es decir, un profesor no se para en el aula, ¿verdad? Y empieza a hablar de valores y la gente toma nota y entonces ya damos por solucionado el tema, ¿no? El tema. No es así. Entonces, más que enseñar, es un tema de efectivamente ayudar a que la gente se dé cuenta. Ustedes trabajan mucho con el método del caso, ¿no? El método del caso es efectivamente, considero yo, la columna vertebral, complementado con coaching, complementado con una serie de ayudas que hacen otra vez que la persona se dé cuenta, aprenda y a partir de ahí tenga la capacidad de reacción. Claro, es una enseñanza inductiva que es bien disruptiva en el Perú, por cierto, porque nosotros tenemos una enseñanza deductiva, vamos siempre a lo general o lo particular. El método del caso, que es el método de Harvard, es someter al grupo a un caso
resolver el caso y ver sobre todo los dilemas que plantea el caso, ¿no es cierto? Exactamente. Y en esos casos hay elementos de corrupción también. Sí, esa es la ventaja, Claro. que uno puede seleccionar y gracias a esta alianza internacional que comentábamos hace un momento, podemos tener un inventario grande Sí, y sí. son, instituciones en países hermanos, entonces podemos tener casos de ética, de tal tema, de tal otro, o de marketing o de finanzas, y entonces eso enriquece mucho. Claro. Y entonces estamos yendo sobre experiencias, es un aprendizaje por experiencia. Que son experiencias reales, además. Reales, además. Claro, se exactamente. preparan, digamos, un poco para clase, para fines académicos, pero son experiencias reales. Sí. Por lo tanto, el grupo tiene que responder. Ahora, yo me imagino que a lo largo de los años los grupos responden de manera diferente, ¿no? Sí, lo primero que tratamos de hacer es efectivamente que la gente tenga un autodiagnóstico. Mm. Es decir, si uno no sabe que tiene tal área débil o tal parte que necesita mejorar, entonces no se va a producir una mejora, un crecimiento. Entonces, ese es un primer punto. Eso yo decía hace un momento, ser realistas, pero luego el segundo punto es tener agallas. Es decir, para estas situaciones hay que tener agallas, y ese es un liderazgo por carácter, que hay que ayudar a que se forje. Tienen hombres y mujeres, me imagino. Indudablemente, y últimamente más mujeres, diría yo, en muchos grupos. Claro. Ahora, el problema de las mujeres, una vez Beatriz Merino me contó una anécdota en una exposición que fue muy graciosa. Decía que cuando estaba en la SUNAT, cada vez que llamaba a una persona para ascenderla y era hombre, le daba la mano y le decía: muchas gracias, doctora, vamos a ascenderlo a este puesto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Cada vez que llamaba a una mujer le decía: doctora, pero yo no estoy capacitada. Siempre. Ya no hemos visto que tú tienes los méritos para hacer eso. ¿Usted qué cree, doctora? Pero yo creo que no estoy capacitada. ¿Hay en las mujeres un problema de autoestima para retos, para agallas, para ir más adelante? Porque les han dicho que de repente no están capacitadas para ir más adelante. Yo normalmente en las ejecutivas, mandos intermedios, mujeres que llegan, normalmente veo mujeres que están con muchas ganas de crecer y de trabajar tanto o mejor que cualquier colega, sea varón o mujer. Claro. De esa manera yo no he tenido no he tenido esa experiencia de tratar con personas que no tienen la posibilidad de ir más O sea, para más. sí quieren, Sí, sí yo- quieren, sí. pero tienen el temor de que no están listos o que no están capacitados. Sí, y eso es otro punto que me gustaría remarcar. La administración, debemos hablar de una nueva administración o dirección de organizaciones. Y eso pasa por desarrollar criterio que va mucho de la mano con la prudencia, ¿no? Es decir, ¿qué debo decir, hacer aquí y ahora? A veces tengo esa posibilidad de conocer esto, o a veces tengo que informarme o ayudarme o pedir ayuda. Pero esa capacidad, yo diría, en la experiencia que tengo, he tenido la oportunidad de trabajar con más de 20.000 ejecutivos en Claro, estos claro. últimos Ha años. estado desde el principio. Casi. Entonces, lo que podría decir es que definitivamente estas personas, teniendo mucho técnicas, ¿no? Ujú. y herramientas en su campo, Claro. a la hora de, por ejemplo, de contrastar o debatir con otras ejecutivos de otros países, por ejemplo, Ajá. como que ahí falta algo, tú notas algún ingrediente, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos ha preocupado y consideramos que la peruana puede ser tan profesional, tan técnica, bien preparada, pero hay una necesidad de un criterio bien manejado a la hora y por eso decía realista, porque hay que saber dónde está uno parado, Bueno. ¿no? Ahora, este mundo de valores, de ética, contrasta mucho con el mundo empresarial laboral. Es decir, los ejecutivos intermedios, y los altos también, pero sobre todo los intermedios, se sienten muy maltratados en sus empresas. ¿No es cierto? Su estabilidad siempre está en juego, nunca saben si los van a votar o no. Hoy día tenemos crisis en muchas empresas, reducciones de personal, te dicen que ya terminó la reestructuración y te votan al día siguiente. Acá yo soy un caso de eso. A la semana siguiente, ya terminó, no vamos a votar a nadie más, así dice el manual, ¿no? Para que todo el mundo se calme, ¿no? Todos juntos por todas partes, ¿no? Eso me pasó en ATV, esto es real.